Silvia Iparraguirre. Silvia, bienvenida. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Qué alegría que vengas. ¿Te doy un Gracias. beso? No, igualmente. ¿Tomás con azúcar o edulcorante? Edulcorante, por Ahí favor. está. Mira, te acerco acá. Fantástico, gracias. El nuevo el nuevo libro de Silvia. Silvio. Es La vida invisible, lo voy a mostrar acá, y pertenece a una colección llamada Lectors, o Lectores, o Lectoris, Lectoras. o Lectoras, de la editorial Ampersand. Y son libros que lo que hacen justamente es repasar la vida como lectores de grandes escritores. Esta vez te tocó a vos y es un libro, para los que nos gusta leer, fascinante, porque es un libro, este es el mío, el ejemplar mío, que está todo subrayado, todo marcado, porque me da muchas ganas seguir tus pasos como lector. Bueno, fantástico, si eso cumple el libro, entonces uno de los objetivos está cumplido, porque lo que se trata de transmitir es el amor por la lectura. Por algo nos convocaron, ¿no? Porque insólitamente es un libro, insólitamente te digo porque no es frecuente cuando uno escribe que te pidan un libro, es un libro a pedido. Claro. La colección que dirige Graciela Baticuore viene con la pregunta, ¿no? ¿Qué libros te marcaron en tu vida? Una especie de autobiografía ligada a la historia tuya con los libros, de cada uno con los libros. Y vos elegiste un título muy sugerente para el libro también, que es La vida invisible, ¿no? La vida invisible. ¿Cómo nos explicas a los lectores qué es para vos la vida invisible? Mira, la vida invisible es como una especie de radiografía mental que tenemos todos aquellos, pienso, de los que nos gusta la lectura, que es la relación que vos estableces con el libro, que es privada. O sea, hay un nivel, por lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es conversar sobre un libro. Pero hay una marca que te deja el libro la primera vez que lo lees, que te deslumbra desde la infancia, pienso adolescencia y después, que pertenece solamente a vos, ¿no? Es una especie de mapa tuyo mental que le puse la vida invisible justamente porque es una especie de vida paralela que llevamos los lectores, que no se ve, que no está a la vista y que aflora solamente en el diálogo, como en este caso. Sí, yo siempre digo lo mismo, nosotros que viajamos tan mal, por lo general en el subte, en el colectivo, siempre recomiendo, digo, bueno, en vez de perder el tiempo mirando el celular o mirando por la ventana, sumergite en la lectura de un libro y vas a estar en una isla desierta, o vas a estar en una nave espacial, aún adentro del subte. Es verdad, totalmente. Bueno, una de las cosas que yo digo ahí en el principio, en la época de la infancia, que lo que más me gustaba de leer era que me sacaba de la realidad, me ponía a vivir en otro mundo, me ponía en babia, como me decía, estás en babia, ¿no? Estás leyendo, estás al margen de todo y viviendo otras vidas, otras historias, otras aventuras, eso te borraba de la realidad. Y yo he tratado que esa sensación que a mí me producía tanto placer de chica cuando leía y de adolescente perdurara a lo largo de la vida. Por supuesto que después empiezas a leer de otra manera, no lees igual. Bueno, vos ya sos una profesional de la lectura, te has convertido a tus 20 y pico de años después de egresar de la carrera de letras. Pero haber estudiado letras en la facultad, ¿te quitó inocencia como lectura? No, para nada, porque para mí el libro sigue siendo como la lección de Borges, la primera aproximación a un libro tiene que ser hedonista, tiene que ser por gusto, por placer. Desde ya que he leído libros porque he tenido que leerlos, o libros más teóricos, o libros de otra índole, pero no, al contrario, la facultad y la teoría, yo vengo de la lingüística en realidad, pero la teoría de la literatura enriqueció la lectura, la enriqueció, la amplió, corrió fronteras, pero no me ha quitado el placer de la lectura. Recién lo nombrabas a Borges, Silvia, y es especialmente delicioso en el libro el capítulo en el que hablas de él, de Borges, de cómo lo conociste, no solo siendo su alumna, sino que él te tomó examen. Sí, exactamente. Hay que rendir examen de literatura inglesa ante Borges. Sí, ahí cuento, estaba paralizada, realmente no sabía dónde estaba sentada. Del otro lado estaba Borges, pero sorteado el primer momento de impresión, eso era fines del 68, Borges era primero que, bueno, me saqué un distinguido, que no es ningún mérito, porque no aplazaba a nadie Borges, era buenísimo como profesor. Incluso la cátedra le reprochaba eso, porque no aplazaba a nadie. Era el famoso regalanotas. El regalanotas, y aparte te ayudaba. Yo pongo que en un momento yo me equivoco con una palabra y Borges se alarma, y yo me alarmé, y Borges también se alarmaba, me quería ayudar. Era muy particular, con un sentido del humor extraordinario. Iba gente de todas las carreras a verlo. Solo verlo.
Solo verlo, gente ¿Y de cómo, ingeniería. vos tuviste aparte el privilegio de ser alumna del último año que Borges fue profesor? Sí, ¿no? exactamente, en la UBA. Claro, ¿cómo era en el pasillo al momento de tomarse el ascensor o de subir la escalera? ¿Iba solo? ¿Había un aura alrededor que lo rodeaba, lo acompañaban? Bueno, en realidad Borges ya ahí veía bastante poco a esa época y siempre, aunque él no lo solicitaba, pero siempre había alguien dispuesto a acompañarlo hasta el ascensor. Era un edificio muy viejo en la calle Independencia que había sido un orfanato en el siglo XIX. Siempre a la filosofía y letras nos tocó unos lugares así bastante deplorables. Bueno, pero había un compañero, Jorge Polaco, el director de cine, que era mucho más lanzado y lo agarraba a Borges del brazo y lo llevaba susurrándole cosas al oído, lo acompañaba. Y Borges era una persona que te diré que un poco estaba a merced así de la gente que lo rodeaba, ¿no? Podría ser gente macanuda, regia, y también gente como él. Parece increíble, pero Borges se tomó un colectivo y se iba a un pueblo a dar una charla solo. Entonces estaba un poco sometido a los lugareños, digamos, y eso podría salir muy bien o le podría resultar pesado. Claro, es como dice Blanche en un tranvía llamado Deseo, siempre dependí de la amabilidad de un extraño. De un extraño, siempre dependía de la amabilidad de un extraño. Exacto. Y no siempre eran amables todos con Borges. Claro. Había gente que no era amable con Borges en aquella época. Después Borges quedó sacralizado, digamos, pero en aquel momento todavía se le acercaba gente con reproches, con cosas para decirle, porque digamos que Borges sobre la realidad opinaba un poco troglodíticamente. Claro, ese es el tema, ¿no? Porque Borges, él gustaba, siguiendo sus declaraciones, se jactaba de ser antipopular. Sí, es cierto, pero mejor, digamos, para tener, uno sabe que Borges pensaba así y máxime en la década del 60, fines muy politizada, sobre todo mi facultad, Filosofía y Letras, pero había que aprender a dejar esa parte de Borges que no era la esencial aparte y concentrarte en su literatura, que eso es. Y después, años más tarde, te reencontraste con Borges. Tenemos ahí las fotos, donde se pueden ver fotos que están incluidas en el libro. Justamente ahí está. ¿Eso de qué era? ¿En una tertulia, en una reunión? Eso era una casa de una señora que se llamaba Esther de Izaguirre. Es muy gracioso, es el 83. Borges ahí tiene 84 años. 3 años antes de morir. Sí, exactamente. Era agosto, sí, se había cumplido los 84. Estamos con Abelardo en una reunión. Esta señora hacía como veladas y invitaba a escritores. Y le pidió, Abelardo ya había estado, y le pidió que hiciera de filtro frente a las preguntas. Eran 30 personas sentadas en un living chiquito de una casa en Villa Crespo. Y a mí comentábamos con Abelardo, era genial, porque Borges venía de Texas, de Austin, de dar, qué sé yo, conferencias en el aula magna de una universidad, 5.000 alumnos, y venía encantado de la vida a lo de Esther de Izaguirre, a sentarse en Villa Crespo a charlar con 30 personas, ¿no? Qué bárbaro. Sí, esa noche estaba luminoso. Cantó el Martín Fierro, contaba chistes, estaba desatado. Yo creo que porque encontró un interlocutor, que Abelardo se lo sabía de memoria, realmente, hasta las erratas conocía de los libros que se repetían en los libros de Borges. Y estaba muy, muy a gusto en esa velada, en esa tarde, que después nos quedamos a comer a la noche, se quedó como hasta la 1 de la mañana. Fue realmente genial, fue hermosa esa. Y lo nombrás a Abelardo, que está tan presente en el libro también, Abelardo Castillo, uno de los grandes escritores argentinos. ¿Cuántos años estuvieron ustedes juntos? 47 años. 47 años. 47 sí, yo lo conocí a los 21 años, nos fuimos a vivir juntos, yo tenía 22, 23, nos casamos en el 76, sí. Toda la vida. ¿Y él nos dejó el año pasado? El año pasado. El año pasado. Se cumplió un año el 2 de mayo. Hace un año que nos dejó Abelardo. Hay una cosa particularmente que a mí me emocionó mucho del libro, es como vos decís que la tuya con él no era una relación intelectual o literaria, era una relación de amor. Era una relación de amor. Nació como una relación de amor, nada intelectual. Claro. Nos gustamos mucho. Había diferencia de edad, en ese momento se notaba, 13 años, entre 21 y casi 35. Pero fue, como yo trato de explicar, fue una relación a la cual la literatura le dio un plus, le dio un más, pero no fue el origen, fue la causa que nos encontráramos la literatura, pero
pero no fue, después sí fue el centro de nuestra vida en el sentido de que tuvimos la suerte de ser una pareja que compartía lo que hacía con pasión. Claro. Y nos hemos divertido. El humor fue un condimento fundamental en nuestra relación y teníamos juegos literarios, o sea, discutíamos muchísimo. En vez de plato nos tirábamos libros por la cabeza. Está bien, se rompen menos que los platos. Se rompe medio, sí, sí, pero la economía hogareña es, Claro. es bueno. Y en la literatura, él leía lo tuyo, vos leías lo de él, los manuscritos. Sí, digo. eso fue más adelante porque yo publiqué mi primer libro a instancias de Abelardo, muy impulsada por él. Lo terminé de escribir y lo publiqué. Y después me dijiste, ¿qué cosa? Me decías. No, si se leían mutuamente los manuscritos. Por supuesto, eso fue posterior, aunque yo siempre escuché lo que Abelardo estaba escribiendo antes de publicar yo. Y entre nosotros existió un pacto de honestidad brutal con respecto a la literatura, que yo tengo una formación espartana, digo siempre con él, y que él lo practicó siempre con la gente de sus talleres, ¿viste? Claro. No puedes mentir cuando se trata de literatura, ni tratar de halagar al otro, sino siendo honesto, decirle lo que pasa. Y eso ocurría con nuestros libros mutuos. Lo que pasa que yo escribía más, era más diurna, y Abelardo de repente me despertaba a las 5 de la mañana para leerme un capítulo. Y eran las 7 y estábamos discutiendo fuertemente sobre ese capítulo, dando motivos cada uno, argumentando, ¿no? Cada uno. Quiero agradecerte mucho, Silvia, que hayas venido, porque no sos una habitué de la tele, así que te agradezco mucho. No, te agradezco a vos la lectura. La aparte. visita, el libro es sensacional, lo recomiendo muchísimo. La vida invisible, toda la colección es fantástica. Tengo toda la colección, afortunadamente, pero este libro es especialmente emocionante para los que amamos la lectura y sentimos que te conocemos de una manera muy, muy cercana en estas poquitas páginas. Así que Qué lindo es un gran gusto y un gran placer haberlo leído y haber charlado y compartido el café con vos. Gracias por invitarme. Me Muchas encantó gracias. venir. Muchas gracias, Silvia.